Hola, ¿cómo están hermanos? Que Dios les bendiga en esta noche. Una vez más nos encontramos, nos reunimos alrededor de la palabra del Señor, quizás de modo virtual, pero juntos seguimos mirando las escrituras, la palabra del Señor. Y en este tema tan amplio, tan rico como es el tema de la iglesia, ¿no es cierto? Ya su historia o su doctrina, lo que la Biblia nos dice acerca de la iglesia, ¿no? En esta noche hemos estado, ¿no es cierto?, en estudios previos, hemos estado mirando algunos temas, pero hoy quería que miráramos, ¿no es cierto?, algo que sin duda es un factor muy importante, que tiene que ver con el Espíritu Santo, la iglesia y el Espíritu Santo, ¿no? También porque justamente en estos días se va a estar celebrando, ¿no es cierto?, ya los primeros días de junio, lo que tiene que ver con el día de Pentecostés, ¿no? Y tiene mucho que ver con el Espíritu Santo y con la iglesia, ¿no? Leo un texto, sé que muchos toman notas, ¿no es cierto?, por los textos que uno cita, y bueno, aquí en Hechos capítulo 9 y el verso, ¿no?, que tenemos, ¿no es cierto?, vemos ahí 31, dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En otro texto nos habla, dice, y todos eran llenos, y los discípulos eran llenos del Espíritu Santo. Eso vemos una constante, ¿no? En la iglesia primitiva, como decíamos el estudio anterior, la iglesia y su mensaje, qué es lo que hablaba, qué es lo que predicaba la iglesia primitiva. Pero tenemos que ver que el Espíritu Santo bueno, lo fue, hablando de la iglesia primitiva, y es el agente ejecutivo primordial, esencial de la obra, de la misión que Jesús mandó que hiciera. El Espíritu Santo es vital, ¿no es cierto? Porque sin el Espíritu Santo no hay nada. Y esto comienza, ¿no es cierto? Todos recordarán en las promesas de Jesús, allí en San Juan 14, de San Juan 16, cuando el Señor les dice que Él iba a ascender al Padre y que Él iba a enviar a otro consolador, al Espíritu Santo, para que esté con ellos y en ellos. Y cuando el Espíritu venga, Él va a hacer esto, Él va a hacer aquello, Él los guiará a toda verdad. Bueno, las promesas, inclusive diciéndoles antes de su partida que aquellos discípulos que había en el tiempo de Jesús no se movieran, no hicieran nada hasta que fueran revestidos con poder desde lo alto. Bueno, tenemos, ¿no es cierto?, ese relato, ese cumplimiento aún de lo que la Biblia en el Antiguo Testamento prometía en Joel, en el capítulo 2, cuando allí el profeta dice, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre toda carne, sobre toda persona. Y en esa profecía, digamos, de la palabra del Señor, estaban los niños, los jóvenes, los ancianos, las doncellas, es decir, no había edad y no había tampoco para toda clase de personas. ¿Y por qué era esta distinción? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no venía sobre todos, venía particularmente sobre tres funciones específicas, que era la del rey, la del sacerdote, ¿no es cierto?, y el profeta. Eran tres oficios sobre los cuales el Espíritu Santo descendía para capacitarlos, para poder ungirlos como rey, para tener la guía, la autoridad, para poder gobernar al pueblo, el sacerdote para cumplir sus
funciones como intercesor, como mediador entre Dios y el hombre allí, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, y luego también el profeta que iba a hablar y comunicar algún mensaje de parte de Dios. Y por supuesto, sobre la soberanía de Dios, sobre quien Dios quisiera enviarla, jueces, algunos que otros que Dios enviaba al Espíritu Santo. Pero no todos lo tenían. Entonces vemos la promesa del Señor allí en Joel para el Nuevo Testamento, para el nuevo período que venía cuando viniera Jesús, y era, ¿no es cierto?, de que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne, sobre toda persona, que iba a estar disponible, que iba a estar dispuesto para que todas personas pudieran recibir. Y esto lo encontramos aquí en Hechos 2, cuando dice esta palabra, ¿no es cierto?, allí justamente capítulo 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos, y de repente vino del cielo, un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaban a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Claro, eso fue la promesa, fue el cumplimiento, algo tremendo, glorioso, pero fue tal el alboroto, ¿no es cierto?, que allí había 120 personas hablando en lenguas y glorificando, alabando a Dios, que de pronto se armó un revuelo, un estruendo, ¿no es cierto?, causó ahí en medio de la multitud, confusos, dice, les oían hablar en otras lenguas. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hablan así? Y bueno, alguno atinó a decir, bueno, están ebrios, están borrachos. Y allí Pedro dice, no, no están borrachos porque es el mediodía, ¿no es cierto? Esto es el cumplimiento, ¿no es cierto?, de lo que dijo el profeta Joel, ¿no? Ahí les habla de parte del Señor y les dice la profecía, como dice allí en Joel capítulo 2, ¿no es cierto? Y ahí trae un mensaje, ¿no es cierto?, de parte del Señor. Ahí vino el Espíritu Santo. ¿Y cuándo vino? En el día de Pentecostés. El Pentecostés era una fiesta que se celebraba 50 días, de ahí viene el término, el significado Pentecostés, que tiene que ver con 50, y se celebraba una fiesta después de 50 días de la Pascua. De la Pascua, 50 días, estaba esta fiesta. Y justo, ¿no es cierto?, en ese día, cuando llegó el día de Pentecostés, ellos reciben la promesa del Espíritu Santo, que también es simbólico y es una enseñanza también, ¿no?, el hecho de que justamente cayera en ese tiempo. Pero de ahí, ¿no?, quiero referirme un poquito a esto, de ahí viene el término también que de la iglesia evangélica, a los cristianos, que se les llama también pentecostales. ¿Y por qué se los llama pentecostales? Por el hecho de que este grupo de personas, los cristianos evangélicos, creen, ¿no es cierto?, en la manifestación del Espíritu Santo, como el bautismo, el hablar en lengua, las señales, los milagros, ¿no? ¿No es cierto?, todo ese fervor, bien, ¿no es cierto?, para cantar, orar, bien pentecostal, con fuego del Espíritu Santo, ¿no? De allí, por eso decimos, bueno, que alguien es pentecostal. Aunque hoy, con la renovación del Espíritu Santo, quizás quedan muy pocos, por así decirlo, grupos o denominaciones que no hayan recibido o creído o tengan la manifestación del Espíritu Santo. Hasta hay un sector, hasta hay un grupo, hasta de los católicos, que inclusive ellos se llaman carismáticos, porque también creen, ¿no es cierto?, en la obra del Espíritu Santo. Quizás le falte mucha luz, revelación en cuanto a la palabra, pero son carismáticos porque creen en la sanidad,
creen en el poder de Dios, creen en el Espíritu Santo, en su actividad, en su función, ¿no? Tremendo. Entonces hoy casi que no hay grupos que no crean, ¿no es cierto? Pero antes se los diferenciaba de uno u otro diciendo estos son pentecostales. Quizás los otros eran más estructurados, más reservados, más fríos, ¿no? O no creían tanto en la evidencia, la manifestación del Espíritu Santo, ¿no? Por eso estamos hablando, porque no siempre fue así como vemos aquí, que todos eran llenos, que vemos como el Espíritu Santo los llenaba, los ungía, como a este Pedro, ¿no es cierto?, que estaba allí lleno de la gracia, lleno del poder del Espíritu Santo para orar, para sanar, para libertar, ¿no? La iglesia pasó por distintos periodos, algunos periodos, ¿no es cierto?, de manifestación, que se han llamado mover de Dios, o olas, ¿no es cierto?, una ola, un mover del Señor, o avivamientos que han surgido a través de la historia con el obrar y el mover del Espíritu Santo. La obra muy grande, ¿no es cierto?, el avivamiento muy grande que se desató sobre todo el mundo, ocurrió allí en Estados Unidos, allí por 1900, 1901, 1906, bueno, de allí está el famoso avivamiento de la calle Azusa en Estados Unidos, ¿no? Pero hubo distintos periodos, también hubo otros periodos de sequedad, de frío, falta de fuego, falta de vida, sin obrar, sin dependencia, sin darle lugar al Espíritu Santo, como ocurre quizás hoy en muchas iglesias en Europa, donde quizás fue cuna, fue, ¿no es cierto?, un centro, desde allí donde se soltó, digamos, ese obrar, donde hubo tremendos siervos evangelistas que conmovieron naciones, pero de pronto hoy, quizás ellos hoy necesitan una visitación del Espíritu Santo. Quizás no tienen la libertad que quizás nosotros tenemos por estos lados en Latinoamérica del Espíritu Santo, ¿no? La forma de orar, de congregarnos, de servir, de hacer trabajo, bueno, ese mover tan lindo, ¿no es cierto?, que no es muy común, no es muy habitual en muchas partes del mundo, ¿no? Es más, podríamos decir, ¿no es cierto?, en algunos lugares, tengo algunos apuntes aquí, ¿no es cierto?, quizás son muy técnicos, tienen mucha técnica, uno ve algo bien armadito, tienen ciertas estructuras, pero una buena organización. Quizás cuando tengan que decidir, la piensan mucho, elaboran, buscan, pero mucho puramente humano. Han dejado de lado, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo para que les hable, para que los guíe, para que les ayude, ¿no? Y eso es lo que se ha vivido, ¿no?, en que muchas cosas quedó allí con esa estructura y que ha quedado un poco afuera el Espíritu Santo, su manifestación, su guía y su poder, ¿no? Como uno puede ver, uno leyendo, y qué lindo que podamos leer, ¿no es cierto?, el libro de los Hechos, donde podamos ver entre tantos milagros, salvación y experiencias, constantemente vemos al Espíritu Santo obrando, hablando, guiando a la iglesia del Señor, ¿no? Quizás muchos en distintos periodos, por ejemplo, enseñaron que los milagros, que las manifestaciones, que el hablar en lengua, solo era para los tiempos de Jesús y los apóstoles, y que hoy eso ya no es necesario, que eso ya no ocurre. Sí, lamentablemente es así, que muchos no creen, ¿no es cierto?, en la manifestación, ¿no?, y el obrar del Espíritu Santo, ¿no? Y dice, bueno, esto fue para esa época, fue para ese tiempo, nada más, ¿no? Pero la palabra del Señor nos dice que el predicar o el mensaje del Evangelio va acompañado con señales,
Cuando uno va y predica, y hasta ahora tenemos la misión de predicar, Jesús dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos, pondrán su mano y hablarán en nuevas lenguas. Es decir, son señales que acompañan a la prédica del Evangelio. Es decir, está ahí el Espíritu Santo respaldando para sanar, para libertar, como parte del poderoso mensaje del Evangelio y el poder de Jesucristo, ¿no? Es decir, que no se ha terminado. Dios ha levantado ministerios a los cuales le ha dado capacidad, unción y poder para que mediante ellos el Señor le ha dado ese ministerio de liberación, ministerio de sanidad, le ha dado la fe para creer por milagros, señales, prodigios, ¿no? Es decir, está vigente, está presente, ¿eh? Ese Espíritu Santo. Y por otro lado, ¿no? Están aquellos que han enseñado que al recibir a Jesús en nuestros corazones ya estamos completos, que no hace falta un bautismo, no es necesario un bautismo, que ya estamos completos en el Señor, pero que en esta mañana decimos no. Bueno, es importante recibir a Cristo, pero aquí vemos cómo es necesario que nosotros seamos llenos, bautizados con el Espíritu Santo. Así que un poquito así, viendo este resumen o mirando un poco acerca de la importancia de lo que tenía el Espíritu Santo en la iglesia, nosotros a través de la historia, ¿verdad? Hemos visto tantas cosas tremendas y maravillosas. Pero hoy, ¿cómo estamos hoy? Todos tenemos al Espíritu Santo, hemos sido bautizados, todos hablamos en las lenguas, todos estamos renovados. Hablamos, hay manifestación del Espíritu Santo, libertad, sanidad, gozo, paz. Bueno, porque para eso el Espíritu Santo. Por eso decimos, sin el Espíritu Santo no hay nada. Porque el Espíritu Santo es necesario para el mensaje, para la prédica. Porque no son mis palabras las que lo van a convencer. Va a ser el Espíritu Santo que va a usar el mensaje, va a usar la palabra, pero el Espíritu Santo es el que va a traer convicción a las vidas. El Espíritu Santo trae convicción. El Espíritu Santo va a despertar la fe. El Espíritu Santo es el que puede traer nueva vida, regeneración a la persona. El Espíritu Santo es el que puede producir los frutos, el que puede producir una vida de santidad. ¿Se da cuenta? Es decir, no hay nada. Todo es obra, producto del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo. Entonces, hoy nosotros tenemos que vernos hoy en este tiempo de la historia. ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo estamos y qué podemos esperar? Bueno, creo que todos hemos escuchado y siempre, y es un clamor para los tiempos difíciles que nos tocan vivir, que estamos esperando la lluvia tardía. Usted quizá ha escuchado muchas veces la lluvia temprana, la lluvia tardía. Sí, esa lluvia que es tan importante y necesaria para el campo, para las cosechas, para que esa lluvia temprana cuando se siembra, pero esa lluvia tardía para cuando se va a cosechar. Y eso es lo que se está esperando, eso es lo que Dios habló, que venga una lluvia tardía, para que ese fruto no se eche a perder, para que no se seque, para que se desarrolle, crezca y madure, para que esté listo para la gran cosecha, cuando Cristo venga. Por eso, antes de que la venida de Cristo se anuncie y se dice, va a venir un gran mover de Dios, un gran avivamiento. Eso es lo que estamos orando, eso es lo que se está esperando. Pero más allá de a nivel mundial o general o a nivel iglesia, qué importante es que cada uno lo podamos tomar para cada uno de nosotros y poder decir en forma personal, ¿no es cierto? Señor, avívanos. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Tú eres la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, tenemos una misión, tenemos una función y bueno, tenemos que estar llenos de su gracia y llenos de su poder. Que Dios les bendiga ricamente.